Con la presencia de Dios estamos llamados a triunfar, pero sin la presencia de nuestro Padre Celestial no lograremos hacer absolutamente nada. Por eso necesitamos la presencia de Dios constantemente en nuestra vida. Dios nos ha llenado de capacidades, pero nuestras capacidades por sí solas son insuficientes. Necesitamos la presencia de Dios en todas las capacidades que hemos recibido de Él. Así que las capacidades son buenas, pero se enriquecen con Dios. Si podemos hacer muchas cosas con nuestras capacidades, pero con Dios podemos ser exitosos con nuestras capacidades. ¿Ven? Así que sí son importantes nuestras capacidades que hemos recibido y debemos usarlas, pero no podemos usarlas solos. Necesitamos usarlas con nuestro tierno y amoroso Padre Celestial. Toda capacidad que hemos recibido, la hemos recibido de Él. Por lo tanto, necesitamos urgentemente y constantemente la presencia de Dios en nuestra vida. No podemos labrar nuestro futuro o planear nuestro porvenir con nuestras propias fuerzas y capacidades. Necesitamos la misma presencia de Dios. El mismo que Dios nos dio las capacidades es el mismo Dios que necesitamos en nuestra vida las 24 horas. Amén. Amén. Así que gracias a Dios por las capacidades que hemos recibido, pero sin su presencia nuestras capacidades no nos servirán de mucho. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15 verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separado de mí nada podéis hacer. Diga conmigo: separado de Dios, nada podré hacer. Porque si yo quiero que todas las cosas que yo realice lleven fruto, es muy importante la presencia de Dios en mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Yo debo buscar continuamente la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios es buscar la dirección de Dios en mi vida. Cuando yo busco la presencia de Dios, entonces mi vida va a estar rebosando del bien de Dios, va a estar rebosando de la dirección de Dios, va a estar rebosando del consejo de Dios. Así que no es bueno salir sin la presencia de Dios. Así que si la presencia de Dios está en tu vida y tú le das el lugar que se merece la presencia de Dios, entonces vas a dar ¿qué? Mucho fruto, porque eso es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es que nosotros llevemos fruto. Diga conmigo: la voluntad de Dios es que lleve fruto. Entonces, ese fruto que Dios quiere que yo lleve es todo lo que yo realizo. Todo lo que realizo en mi vida es fruto. Mi negocio, mi familia, mi economía, todo eso son frutos que mi vida está ¿qué? Produciendo, que voy a ¿qué? A cosechar. Pero si no estoy en Él, entonces Él no va a estar en mí, entonces no voy a llevar ¿qué? Mucho fruto. Entonces dice que hay que permanecer en Él. Diga: permanecer en Él. ¿Qué quiere decir permanecer en Él? Permanecer en su presencia. Yo debo permanecer en la presencia de Dios en todo tiempo. En momentos conflictivos, en momentos difíciles, en los momentos más agradables, en los momentos que yo creo que son muy desagradables, yo debo estar en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Debo permanecer. Diga conmigo: permanecer en todo tiempo con mi Padre Celestial. Y a su nombre, déselo con ganas que para su Dios. Amén. Así que es muy importante. Todos conocemos la historia de Moisés. Moisés era un hombre muy capacitado para hacer muchas cosas. Él, cuando estuvo en tierra de Egipto y fue criado en el palacio real de Egipto, él aprendió todas las artes de Egipto, fue llenado de todo el conocimiento, de toda la inteligencia. Él tuvo los mejores profesores, los mejores maestros de Egipto. Él fue entrenado
y preparado para todas las cosas, para ir a la guerra, fue preparado para gobernar una gran nación, fue gobernado para poder tratar con otros reyes, fue gobernado, preparado para gobernar no solamente sobre la nación de Egipto, sino tener reyes a su cargo y naciones. O sea que Moisés era un hombre enteramente preparado para cualquier cosa. Sin embargo, cuando Dios le llama y le habla, él se da cuenta que toda la preparación que él tiene no vale absolutamente nada sin la presencia de Dios. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comprendemos que toda nuestra preparación o intelecto, todo lo que nosotros conozcamos respecto a la sabiduría humana, cuando nosotros empezamos a tener una intimidad con Dios, comprendemos que estas cosas se vuelven muy pequeñas en la presencia de Dios, y que para que logremos triunfar con todas estas cosas necesitamos la presencia de nuestro Padre Celestial. Por eso cuando Dios le encargó y le dio la responsabilidad a Moisés de trasladar a 4 millones de israelitas, de sacarlos de Egipto y trasladarlo a través del desierto para introducirlo en la tierra que fluye leche y miel, que cuando hablamos de que fluye leche y miel, estamos hablando de que es una tierra que se mantiene en constancia, en constante producción. Diga conmigo, tierra que se mantiene en constante producción. Así que Dios iba a sacar a este pueblo de Egipto para llevarla a una tierra que fluye, o sea que se mantiene ¿qué? Fluyendo constantemente la bendición de Dios. Así que cuando Dios le da esta responsabilidad a Moisés, podemos observar que dice en Éxodo capítulo 33 verso 14 lo siguiente: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mire lo que le dice Moisés. O sea, Moisés tenía toda la capacidad para llevar a ese pueblo y introducirlo en la tierra, pero Moisés le dice al Señor, mira Señor, yo he comprendido que con toda la sabiduría que he adquirido, con todo mi intelecto, con todo mi conocimiento, siendo preparado para gobernar sobre la nación de Egipto y sobre reyes, he comprendido que todo este conocimiento y todas estas cosas no son nada delante de ti. Por lo tanto, si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí. Diga conmigo, si tu presencia, Padre, no va conmigo, no nos saques. ¿Qué quiero decirlo? Mire, cuando nosotros vamos a realizar cualquier cosa, nosotros necesitamos que la presencia de Dios vaya con nosotros. Si usted va a ir a tratar un problema, usted necesita que la presencia de Dios vaya con usted. Si usted va a ir a hacer algún negocio, usted necesita que la presencia de Dios vaya con usted. Si usted va a ir a realizarse cualquier examen, usted necesita que la presencia de Dios vaya con usted. Si usted va a ir a meter un currículo, usted necesita que la presencia de Dios vaya con usted. Usted no vaya a hacer absolutamente nada sin la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios es ir vacío, y uno no puede ir vacío. Uno tiene que ir con la presencia de Dios, porque cuando usted va con la presencia de Dios, lo que usted lleva, que es su fruto va a dar mucho fruto. Déselo con ganas, ya su nombre. Por eso Moisés le dijo, Señor, yo tengo todos los títulos habidos por haber, pero me he dado cuenta que si tu presencia no va conmigo, voy a perder la guerra. No voy a poder llevar y trasladar a esta nación tan grande y tan compleja. Así que necesito tu
presencia conmigo. Y el Señor le dice, mi presencia irá contigo, Moisés. A su nombre. Usted antes de salir todas las mañanas, asegúrese de que la presencia de Dios vaya con usted a hacer todos sus quehaceres. ¿Y cómo usted lo va a conseguir? En la oración. Moisés habló con Dios, y cuando terminó de hablar con Dios, pudo escuchar la voz de Dios, que Dios le dio esa palabra tan bonita. Yo quiero decirle que la presencia de Dios está contigo, y tú tienes que llevar esa presencia de Dios a todo lugar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es la que va a hacer que te lleves, ¿qué? Mucho fruto. Diga conmigo, estoy llamado a llevar mucho fruto. Déselo con ganas y a su nombre. Mire, mire que es tan importante la presencia de Dios y estar en la presencia de Papito Dios, que Jesús habla de la historia del hijo pródigo. Este era un muchacho muy preparado, muy lleno de sabiduría, muy próspero. Él no le hacía absolutamente falta nada cuando estaba en la presencia de Dios. Pero dice la palabra de Dios que este joven llegó y se fue para una gran ciudad. Y él iba con proyecciones, él iba con planes, él iba con muchas cosas en su corazón. Dice en Lucas, capítulo 15, verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué quería hacer una fiesta el padre? Dice, porque este hijo mío se había ido de mi presencia. Mire, este joven se había ido de la presencia de su padre, tomó la herencia, tomó el capital, se fue a una gran ciudad, y cuando estaba en aquella gran ciudad empezó a invertir el dinero. Pero como que la inversión no le estaba yendo muy bien en la misma, y empezó a rodearse con aquella sociedad de aquella gran ciudad. Y dice la escritura que empezó entonces a darle mal uso al dinero. O sea, empezó a usar el dinero de formas incorrectas. Entonces le estaba yendo mal en las inversiones que estaba haciendo, le estaba yendo mal en la administración de sus finanzas, estaba gastando el dinero equivocadamente en placeres también y en fiestas. Y cuando él vio, su capital menguó tanto, que lo llevó a tocar fondo. Llegó un momento en que podía sentir el rechazo de la sociedad. O sea, ya él sentía que la sociedad no le aceptaba mucho. ¿Por qué? Porque él ya no tenía el medio, o sea, el capital, la herencia para moverse en medio de aquella sociedad que él estaba acostumbrado a moverse. Este joven se había acostumbrado a moverse y a codearse con personas de alta clase. ¿Por qué? Porque su padre era millonario. Pero cuando se alejó de la presencia de su padre, no solamente se alejó de la presencia de su padre, se alejó de toda protección. Y al alejarse de toda protección también se alejó de sus consejos. Y no solamente se alejó de sus consejos, se alejó de su sabiduría. Entonces, ¿qué? Empezó a hundirse cada vez más. Cada vez caía y caía más y caía más y caía más, hasta que llegó un momento en que él llegó y dijo: bueno, yo no puedo continuar en esta condición. Yo tengo que darle un giro a mi vida. Ya gasté toda la herencia, he hecho todas las inversiones que he podido, he malgastado mi dinero, he hecho todo, y voy cada vez más hacia el fondo. Y allá en el fondo, él llegó y dijo: yo voy a regresar a la presencia de mi Padre. Y ahí donde sale ese versículo que leímos, ¿verdad? O que les leí de memoria, donde cuando el padre lo mira que viene hacia él y lo ve de lejos, él corre, lo abraza y lo besa.
Y es donde dice, bueno, hay que ponerle un vestido nuevo. Así que él mandó a sacar el mejor vestido. Dice, hay que ponerle un anillo, póngale un anillo en su mano. Hay que ponerle calzado, póngale calzado nuevo. Bueno, vamos a celebrar una fiesta, matemos el becerro gordo. A su nombre. Qué lindo, ¿verdad que sí? Bueno, y está sin herencia, démosle una nueva herencia. Déselo con ganas, y a su nombre. ¿Cuál fue la experiencia de este joven? Bueno, sin la presencia de Dios a nadie le puede ir bien, porque las cosas de esta tierra son perecederas, y si queremos llevar fruto necesitamos la presencia de Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? Y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Desde que el joven se separó de su padre, empezó a decaer, pero regresó y volvió ¿a qué? A prosperar. Dios nunca nos cierra la puerta, ni para salir, ni para entrar. Diga conmigo, Dios nunca cierra la puerta, ni para salir, ni para entrar. O sea, Dios nunca tiene la puerta cerrada, Él siempre tiene la puerta abierta. ¿Tú quieres salirte de mi presencia? Señor, quiero regresar a tu presencia. A su nombre. Pues este joven, cuando experimentó que no era bueno, ¿verdad?, estar sin la presencia de papá Dios, dijo, no me conviene estar sin papá Dios, mejor me voy para donde mi padre. Amén. Por eso usted y yo estamos en esta mañana delante de nuestro Padre Celestial. Déselo con ganas, y a su nombre. ¿Por qué? Porque allá afuera, decisiones y sus malas decisiones. Todo lo que le pasó a este joven fue ¿por qué? Por sus malas decisiones o elecciones. Él eligió a la gente incorrecta, a su nombre, y tomó malas decisiones en sus inversiones. Dos cosas fatales. ¿Por qué? Porque no tenía el consejo de su padre. Nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial, que nos da el mejor consejo cuando vamos a hablar con Él. Y basado a ese consejo y basado a sus promesas y a los principios de su palabra, nosotros podremos triunfar. Y a su nombre. Pero si nos salimos de sus principios, de sus palabras, si le damos la espalda a sus promesas, entonces será muy difícil triunfar. Y eso fue lo que le pasó a este joven. Él le empezó a ir difícil en la vida, pero con su padre todo era ¿qué? Fácil. ¿Queremos que todo sea fácil o que todo sea difícil? Moisés comprendió que con todas sus capacidades era imposible dirigir a una multitud o una nación de 4 billones a través de un desierto para introducirlo a una tierra que fluye leche y miel. Y dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. A su nombre. Dígale, papito Dios, yo no puedo vivir, no puedo respirar, no puedo comer, no puedo reír, no puede latir mi corazón si tu presencia no está conmigo. Déselo con ganas. Enamórese de Dios. Enamórese de su rica presencia. ¿Por qué? Porque en su presencia siempre vamos a encontrar todas las cosas que nosotros vamos a necesitar. Miren lo que dice la palabra de Dios, un consejo de Santiago, capítulo 4, verso 15. Dice lo siguiente: en lugar de lo cual deberías decir, si Dios quiere, viviremos y iremos y haremos esto. Y a su nombre. Mire el consejo. ¿Por qué? Santiago le estaba dando este consejo a la iglesia. Ustedes no caminen como si no tuvieran un Padre Celestial. Ustedes caminen porque tienen un Padre Celestial. A su nombre. Y aunque ustedes sean mayores de edad,
para Dios ustedes no son mayores de edad. Qué lindo que es papá Dios, ¿verdad que sí? Porque para papá Dios nunca va a haber una cédula que le podamos presentar y decir: papá Dios, somos mayores de edad. No te necesitamos, somos independientes de ti, somos seres absolutos. No podemos, no hay una cédula que nos permita, ¿verdad?, hacer eso con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero sí, Dios nos manda, ¿verdad?, que nosotros crezcamos, hagamos nuestra familia y salgamos de la casa nuestro padre y nuestra madre. Pero no nos dice que salgamos de su presencia, a su nombre, o sino que formemos otra familia con su presencia. Déselo con ganas, y a su nombre. Tremendo, ¿verdad que sí? O sea, nosotros recibimos una cédula. Para Dios, cuando usted cumple 21 años, usted es mayor de edad. Para nuestro país de Panamá, cuando usted cumple 18 años, ya usted es mayor de edad, ¿verdad? Según el país, cada país tiene su ley. Pero en el reino de Dios, después de los 21, usted para Dios es mayor de edad. Está listo para la guerra, está listo para todo. Sin embargo, Dios no nos da una cédula a nosotros para que seamos independientes de Él. O si no, que toda la vida nosotros vamos a ser dependientes de la gracia de Dios. Déselo con ganas. Y eso para mí es hermoso. Porque no hay nada más hermoso que es que tu corazón lata con el corazón de tu Padre. No hay nada más hermoso que es que tú estés en la presencia de tu Padre. Por eso Él te dice: no hagas planes sin mí. Diga conmigo: no se debe hacer planes sin papá Dios. No se debe ir de una ciudad a otra sin papá Dios. No se deben hacer proyectos sin papá Dios. No se debe hacer nada sin papá Dios. Todo proyecto, todo viaje, todo plan, todo sueño, hazlo con Dios. Siempre di: si Dios quiere. Si Dios quiere. Amén. Yo quiero decirte que sí, Dios quiere tu prosperidad. Sí, Dios quiere tu familia. Sí, Dios quiere tu empresa. Sí, Dios quiere tu profesión. Sí, Dios quiere a tus hijos. Sí, Dios quiere a tu esposo y a tu esposa. Sí, Dios quiere a todos. Y Dios quiere que te vaya bien y tengas todo tipo de bienestares. Por eso mismo te dice: no hagas nada sin mí, porque yo sí quiero que te vaya bien, pero si vas sin mí te puede ir mal. Y Dios no quiere que toques fondo, porque ¿para qué ir a tocar fondo para levantarse del fondo si nos podemos mantener en las nubes, en el nivel de Dios, volando como las águilas? Déselo con ganas, a su nombre. Entonces, no te muevas, no hagas nada sin hablar con Dios antes. Siempre que la presencia de tu amoroso Padre vaya contigo las 24 horas. Pon todos tus caminos delante de Él, porque así Él siempre te va a dirigir en todas las cosas. Mire qué hermoso lo que dice esta promesa de la palabra de Dios en Salmos 16:11. Te mostraré la senda de la vida. En mi presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando yo voy donde papá Dios y le pongo mi mapa, le pongo mis proyectos, le pongo mis planes, le pongo mis sueños, entonces Él me guía por la senda de la vida. Dios no te va a guiar a ti por la senda de la ruina, ni la senda de la pobreza. Dios no te va a guiar a ti a la senda de los males. Dice: me mostrarás la senda de la vida. Y a su nombre. Mire, el Padre nunca le mostró a su hijo la pobreza, mientras que el hijo pródigo estuvo donde su padre, nunca le mostró la pobreza, ¿no? Nunca le mostró la enfermedad, nunca le mostró ningún tipo de mal. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le muestra males a sus hijos, Dios le muestra cosas buenas a sus hijos. Mire, mientras que el hijo pródigo, antes de ser hijo pródigo, estaba en la presencia de su padre, él no conoció la pobreza, no conoció la enfermedad, no conoció el rechazo, no conoció la calamidad, no conoció llorar por necesidad, no conocía nada de eso.
Solamente bastó con que pusiera el pie fuera de la presencia de Dios para que conociera el dolor, la tristeza, la aflicción, la pobreza, la necesidad, el rechazo, el fracaso, la derrota, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Decirlo con ganas, a Dios. Qué lindo Dios. Por eso digo, yo regreso a la casa de mi Padre, porque ahí está todo lo que necesito en la presencia de Dios. Por eso dice: en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Qué lindo, ¿verdad que sí? Pero tenemos que estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios uno no va a andar triste, ni cabizbajo, y ni preocupado, porque cuando usted entra a la presencia de Dios y usted habla con su tierno Padre Celestial, usted sale contento, usted sale happy, contento, feliz a su nombre, llevando fruto, buenas noticias. ¿Por qué? Porque usted está en la presencia de Dios. Pero si usted pone un pie afuera de la presencia de Dios por un segundo, puede ser muy peligroso para su vida. No ponga su pie fuera de la presencia de Dios ni por un segundo, porque está atentando contra su propia vida. Mire todo lo que le pasó al hijo pródigo. Tocó fondo. No vaya a tocar fondo. No vaya a conocer cosas malas. No vaya a conocer el rechazo. No vaya a conocer el dolor. No vaya a conocer la aflicción. No vayas a conocer estas cosas. Mantente en la presencia de tu Padre Celestial, porque el cielo y la tierra pasará, pero las promesas de Dios no van a pasar sobre tu vida ni sobre tu familia. Ellas van a dar los resultados que tú estás esperando. Amén. Dice: delicia a tu diestra, ¿para qué? Para siempre. Qué hermoso, ¿verdad que sí? ¿Qué es la diestra? El bienestar de Dios. Diga conmigo: el bienestar de Dios. La diestra de Dios está sobre ti, para bendecirte en todas las cosas que realices. Hoy yo puedo ver la mano de Dios sobre tu vida. Puedo ver la presencia de Dios sobre ti. Puedo ver la gracia de Dios en ti.